Universitario volvió a la victoria y mantiene así su invicto de local. En un primer tiempo para el olvido, la crema supo sacar la garra y pudo darle vuelta al partido. Y ahora dormirá como puntero de clausura a la espera de lo que pase entre la Alianza Cristal. Hola, ¿qué tal gente? Esto es Reviews, una opinión impopular y hablemos de la remontada de la U. Y es que antes de comenzar esta review tengo que decir de que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol decidió sancionar a 4 jugadores de la U después del altercado que hubo en el partido contra Melgar. Y esos 4 jugadores son Valera, a quien se le suspendió con 4 fechas, Ahmed Calderón, Yuriel Celi y Jorge Murrugarra, a quienes se le suspendieron con 3 fechas, y por último Aldo Corso, que recibió 2 fechas de suspensión. En unas suspensiones que la verdad a mí me parecen totalmente exageradas, puesto que se vio en los videos que tan solo algunos jugadores habían participado en este altercado de violencia. Y esos jugadores eran los únicos que debieron haber sido suspendidos. Sin embargo, la federación termina suspendiendo a 3 jugadores que son totalmente vitales para la U. Uno, como ya sabemos, Valera, puesto que es el titular como delantero centro. Después Murrugarra, que es el primer cambio, y hoy por hoy con la lesión del chileno Ureña sería el titular en la posición de mediocentro defensivo. Y por último Aldo Corso, que es el capitán del equipo. Pero no hablaré en este video acerca de las sanciones, las hablaré en un video aparte, puesto que este tema en sí solo da para un video. Y también recordar que previo a nuestro partido el Melgar terminó empatando contra el AET, lo cual dejaba a la U con la primera chance para poderse poner puntero de este torneo clausura. Y creo que con todo esto la U no salió de la mejor manera al partido. Primero que todo, Bustos tuvo que hacer malabares para poder elegir al 11 titular. Las sorpresas fueron la inclusión de Calcaterra como mediocentro defensivo y la inclusión del Gaby Costa como delantero acompañando al Tunche Rivera. Y como digo, la U no salió de la mejor manera, puesto que vimos una U demasiado acelerada, demasiado apresurada. Eso hacía que perdiéramos el balón, eso hacía que los jugadores remataran cuando no tenían que rematar, que encararan cuando no tenían que encarar, perdíamos balones muy fáciles, había muchos pases cerrados, pases fáciles, los cerrábamos, los dábamos al rival, los dábamos al lateral. El Garcilaso también se mostró igual, perdía el balón en el medio campo, era una batalla de 2 equipos con un medio campo muy pero muy frágil. Como digo, la U estaba demasiado apresurada y eso creo que también debido a que como habíamos terminado empatando el partido anterior y ya habíamos perdido la chance de habernos puesto punteros después de los 2 empates que tuvieron tanto la Alianza como el Cristal, hacía que el equipo buscara de todas las maneras, pero se equivocara en su ímpetu de querer marcar el gol demasiado temprano. El primer remate que tuvo la U habrá sido en el minuto 14 del primer tiempo, un remate de parte del Gaby Costa. Lastimosamente el remate no terminó causándole peligro al arco de Garcilaso y la réplica de Garcilaso llegaría unos minutos más tarde nada más. En un centro de una falta lateral, la defensa de la U que estaba marcando en zona terminaría perdiendo la marca de Mazamorra Salazar y Mazamorra se quedó tan solo a unos centímetros de que su cabezazo pudiera ser transformado en gol. Y con esto yo hubiese sido el colmo, o sea, yo hubiese sido el colmo que Mazamorra nos terminara marcando el 1-0. Pero bueno, ya hablando en serio, con esta jugada el Garcilaso demostraba que era un equipo que al menos iba a proponer en las pelotas detenidas. Y como digo, la U seguía intentando al pasar los minutos, pero con mucho desorden, tanto así que terminamos perdiendo un balón en el medio campo. El Garcilaso lateraliza la jugada llega a los pies de Cornejo, que manda un pase a cualquier lugar y lo que parecía un balón totalmente controlado para Jerarquía Riveros, este termina dudando y haciendo que Romero dude y ninguno de los dos termina atacando el balón y además de eso Jerarquía cubre el balón de una manera muy pero muy endeble, termina tropezándose con el campo, que hay que ser sinceros, el campo estaba de muy mala manera y estaba así por la celebración que hubo por los 100 años de la U, o sea, la noche eterna. Pero eso no era ninguna excusa, puesto que este es un blooper total de Jerarquía Riveros, al que yo también le sumo un error más pequeño, pero error igual de Romero, puesto que él, al ser arquero, sobre todo él, al estar viendo la jugada de cara, debió haber salido y rematar. Tú como arquero siempre tienes que dudar de tu compañero. Y lo que tenía que hacer Romero era salir y despejar la pelota a cualquier lugar. Lastimosamente, como digo, ninguno de los dos pudo entenderse. Jerarquía termina cometiendo un error gravísimo
clarísimo, y el delantero del Garcilaso, Gentile, termina marcando el 1-0 en el minuto 25 del primer tiempo. Y con esto la U se derrumbaba, todo se nos ponía cuesta encima. Como digo, la U no podía dar 3 pases seguidos, no podía meter un buen centro, todos los centros chocaban en los jugadores del equipo rival o ni siquiera llegaban al área. Y es que el nivel de muchos jugadores de la U en este primer tiempo fue bajísimo. Los únicos que yo puedo reconocer de que estaban a un nivel más o menos, aunque suene increíble lo que voy a decir, el mejor defensa de la U terminó siendo Di Benedetto. Después otro que puedo rescatar era el mismo Gaby Costa, que la verdad que me sorprendió. Este partido lo jugó bien. No que haya sido un crack, pero al menos era el único jugador de la U que tenía o que quería jugar a algo. Como digo, en el primer tiempo los rendimientos más bajos fueron del medio campo, sobre todo de un Concha que estaba como en los últimos partidos nos tiene acostumbrado, o sea, totalmente perdido, y un Martín Pérez Guedes que perdía todos los balones, que remataba cuando no tenía que rematar, que centraba y no podía, como digo, mandar un centro en condiciones. Y con todo esto se nos venía la noche, parecía que iba a ser otro partido, otra chance más que íbamos a desperdiciar en este torneo clausura, y las cosas se pusieron peor todavía cuando en una jugada dividida Calcaterra va con el codo arriba y termina metiéndole un codazo tonto a Cornejo. Una jugada, como digo, que era de naranja mínimo. Para nuestra suerte el árbitro terminó sacándole solo la tarjeta amarilla, pero no me hubiese sorprendido si el VAR lo llamaba y le terminaba sacando la roja, porque la verdad, como digo, es un codazo tonto que en un partido tan importante como este, y sobre todo que lo estábamos perdiendo, es totalmente una irresponsabilidad por parte de Calcaterra entrar así en una jugada. Como digo, nos salvamos de esa roja y parece que después de eso como que el equipo terminó reaccionando un poco. En el minuto 44 vendría el primer buen centro de la U. En otra cosa que no sé si es algo que los jugadores lo han decidido o es algo que Bustos le ha pedido a los jugadores, que es el de estar centrando en este partido. Teníamos como delanteros al Tunche Rivera y al Gaby Costa. Si bien el Tunche es un buen cabeceador, no es un jugador que sea excesivamente alto o que sea excesivamente corpulento como para ganar a 2 defensas. Y por otro lado, el Gaby Costa es un jugador que no es de cabecear. Entonces no entiendo por qué cuando tenemos a Valera en el campo nunca centramos. Normalmente queremos entrar por abajo, y cuando no está Valera, que es nuestro mejor cabeceador, y están 2 jugadores que no son buenos cabeceadores, terminamos metiendo centros y centros y centros. Y como digo, no sé si es una decisión del equipo o es algo que le termina pidiendo el técnico, pero para mí es algo que no tiene lógica. Y como digo, ya en los últimos minutos del primer tiempo se vio por fin una reacción de la U, un Universitario que quería ya, o que al menos estaba encontrando las conexiones para poder hacer daño a un Garcilaso que había pasado totalmente el primer tiempo sin ningún apuro. En el medio tiempo no sé qué les habrá dicho Bustos, no sé cuál habrá sido su mensaje, pero es claro que la U salió el segundo tiempo de otra manera. Para comenzar, hubo el cambio de Cocodrilo Portocarrero, que entró por un Cabanillas, que para mí jugó un buen partido. Cabanillas es otro que no puedo decir que jugó un mal partido, pero no se le estaba buscando mucho. Es obvio que las características de Portocarrero y de Cabanillas son totalmente diferentes, así que de esa manera creo que fue una buena decisión del técnico, puesto que cargar a otro jugador rápido a la banda izquierda iba a hacer que el equipo se terminara abriendo, ¿no? Un poquito más, que era lo que necesitábamos para tener más espacio para poder jugar por el medio. Y también obviamente hubo una mejoría en el medio campo, ¿no? Sobre todo en Concha, que había, como digo, los últimos minutos del primer tiempo ya ha empezado a enchufarse. Un Pérez Guedes que es claramente la imagen de lo que ha sido el partido de la U. Ya hablaré un poquito más de él más adelante. Y un Calcaterra que ya empezó a tener más el balón. Y sobre todo un Calcaterra que a mí no me sorprende como mediocentro defensivo. Puesto que recordemos que en la temporada 2020 Calcaterra ya jugaba como mediocentro defensivo en el Cristal. No sé si se acuerdan esa final que perdimos en el 2020 contra Cristal. El que era volante de recuperación era Calcaterra y el que jugaba más adelante era Cazulo. Aunque pareciera raro, Cazulo era el jugador más adelantado. Entonces a mí no me sorprende a Calcaterra como mediocentro defensivo. Aunque obviamente en estos últimos años no ha jugado en esa posición, yo creo que es un jugador que al menos en esa posición puede desempeñarse bien siempre y cuando sea contra este tipo de equipos, ¿no? Equipos que se tiren atrás y que no nos estén apretando mucho ofensivamente. La U, como digo, salió con una cara totalmente diferente en el segundo tiempo, empezó a encontrar los espacios, empezó ya a haber conexión entre el Gaby Costa y el medio campo, entre los carrileros y los volantes interiores, y todo eso hacía que la U pudiera hilvanar mejor fútbol. Y la primera ocasión clarísima que tendríamos en el segundo tiempo sería una ocasión de Pérez Guedes que remataría una pelota de media vuelta y el arquero Vargas del Garcilaso, mención honrosa para el arquero del Garcilaso, terminaría salvando el empate de la U con una muy buena mano rasante.
Después habría otra ocasión mano a mano del Gaby Costa que otra vez el arquero Vargas termina rechazando, aguantando así el 1-0 del visitante. Y ya la U estaba llegando con más peligro y estaba avisando que en cualquier momento podía meter el empate. Y el Garcilaso poco a poco se iba tirando atrás y se iba desconectando de sus delanteros y sobre todo anulando a los jugadores que mejor habían tenido el balón en ese primer tiempo. Y ya en el minuto 8 del segundo tiempo, en una jugada que el Calcaterra se saca a 2 jugadores, termina perdiendo el balón, pero no se da por vencido y la vuelve a luchar, la recupera y termina dándole un pase a Pérez Guedes, que Pérez Guedes se engancha para adentro y vuelve a meter otro remate de media vuelta, pero esta vez al palo contrario, y con este remate termina venciendo al arquero de Garcilaso y poniendo el 1-1, y con esto logrando el empate y sobre todo en los primeros minutos del segundo tiempo, lo cual hizo que la U tuviera un subidón anímico. El gol en sí se lo dan a Pérez Guedes, pero hay que decir que la pelota se termina desviando en la espalda de un jugador de Garcilaso, así que eso es lo que termina confundiendo al arquero de Garcilaso. Como digo, un 1-1 que caía como un balde de agua fría para el equipo cusqueño, puesto que a ningún visitante le gusta que le empaten el partido en los primeros minutos del segundo tiempo. Y la U con esto ya empezaba a encontrar espacios, Garcilaso ya no podía seguir perdiendo tiempo como lo estaba haciendo en el primer tiempo, y la presión ahora la tenían ellos. La U seguía atacando, seguía creando ocasiones, Pérez Guedes tuvo otra jugada más, un remate de rosca que terminaba chocando en el palo. Y como digo, Pérez Guedes es el claro reflejo de cómo fue el partido de la U, puesto que Pérez Guedes comenzó el primer tiempo a un nivel muy pero muy bajo y terminó siendo el mejor jugador del partido. Después de ese remate de Pérez Guedes al palo, vino una de las jugadas más polémicas del partido. Una mano dentro del área del jugador de Garcilaso. Una mano que algunos dicen que no fue mano puesto que tenía los brazos detrás de la espalda, pero para mí es una mano clarísima, puesto que el jugador hace el movimiento de la mano y ese movimiento termina ocupando un espacio, lo cual hace que la trayectoria del balón se termine desviando, así que mano en toda la regla. En los primeros minutos del primer tiempo también hubo otra mano que se discutió mucho, pero para mí esta sí no fue mano, puesto que la pelota termina chocando en la mano del rival, pero esta viene de un rebote. Entonces las reglas dicen bien claro que cuando la pelota viene de un rebote no se puede cobrar mano. En este caso, como digo, la pelota no viene de ningún rebote, es un remate al arco y el movimiento de la mano termina obstruyendo la trayectoria del balón. Así que penal en toda la regla, el árbitro tuvo que ir al VAR para ver si era penal, se demoró un poco, pero al final sí o sí tenía que cobrar mano, puesto que si no lo cobraba hubiera sido un robo totalmente descarado. El penal lo decide patear el Tunche Rivera, un Tunche que, como digo, estaba jugando un partido regular, muy a lo Tunche Rivera, peleando todas las jugadas, abriéndose a los costados para tocar el balón, para hacer que el juego del equipo se siga hilvanando. Así que el Tunche toma toda la responsabilidad y termina marcando el gol en el minuto 21 del segundo tiempo y con esto marcando su 8º gol de la temporada. Y el Monumental se venía abajo. La U había conseguido voltear el partido en tan solo los primeros minutos del segundo tiempo. Y se notaba un equipo que aún iba por más, que no estaba satisfecho con el 2-1. Y sobre todo sabiendo que la distancia de tan solo un gol podía hacer que en los últimos minutos del segundo tiempo se terminara sufriendo. Así que la U siguió con todo intentando y solo unos minutos después del gol del Tunche Rivera vendría el gol de Jairo Concha. Un gol que viene después de una pinturita de Calcaterra. Y es que el Calca cruza el medio campo con la pelota controlada y termina dando un pase pinchado a la espalda de la defensa del Garcilaso. El pase va al Tunche Rivera, quien nada egoísta termina dando un pase atrás y Jairo tirándose por el balón termina marcando el 3-1 y con esto cerrando totalmente el partido, puesto que Garcilaso después de este gol ya no reaccionaría más. Como digo, 3-1 en el marcador, todavía faltando 20 minutos para que terminara el partido y la U seguía intentando marcar más goles, pues ya sabemos que los goles a favor en este año son muy pero muy importantes. Después de eso vinieron los cambios, entró el Zancudo Olivares, entraron también 2 jugadores, uno de ellos que debutó en la primera, o sea, debutó profesionalmente, y la U seguía intentando, entró también Ancajima, lo cual hizo que Andy Polo terminara jugando como una especie de mediocentro extremo ofensivo, por así decirlo. Y después del tercer gol, como digo, la U seguía intentando, seguía teniendo ocasiones, quería marcar más goles. Se vio una U que sabía que los goles a favor son totalmente importantes, puesto que el torneo clausura prácticamente se definió por los goles a favor. Así que marcar más goles este año es muy pero muy importante. Sabemos que todos los niveles están muy pero muy cercanos, sobre todo en este torneo clausura, que ya muchos de los equipos que se están peleando a la baja también están dejándolo todo en el campo, como es el caso de este Garcilaso, que después de este partido ha terminado en posiciones de descenso y sin embargo nos complicó totalmente el partido en el primer tiempo.
Y como digo, la U seguía intentando, pero no pudo marcar más goles. La jugada más importante que tuvimos ya fue en los últimos minutos del partido. Una jugada en la que Olivares se falló un gol totalmente debajo del arco. Una pelota que venía después de un buen centro de tiro libre de Cocodrilo Portocarrero. Un Olivares que falló una jugada que creo que era más fácil meterla que fallarla. Y bueno, el partido terminó, no pudimos marcar más goles lastimosamente, pero terminamos ganando un partido que parecía que en el primer tiempo se nos escapaba. Y con esta victoria quedamos como primeros de la tabla del torneo clausura. Obviamente a la espera de lo que pase en el partido entre Alianza y Cristal. Y también recordando que nuestro próximo partido será contra Cienciano en el Cusco, o sea, una plaza totalmente difícil y sobre todo sabiendo la maldición que estamos teniendo este año con la altura. Así que el próximo partido que vamos a jugar será un partido importantísimo, independientemente de la posición de la que quedemos al finalizar la fecha 7. Y bueno, gente, eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos los que me apoyan, les mando un abrazo y nos veremos en un próximo video. Bye.